4 de julio en Rosario hasta fin de mes estar. El 6 de julio un mensaje en la torre comunicar. Suspensión de hostilidades que por Morillo ordenar. 3 de agosto San Cristóbal y el 6 en Ocaña estar. 9 regresa a Rosario, continúa sin descansar. El 10 en San Cayetano, el 11 está en Salazar. El 12 por Gallinazo, 16 Ocaña estar. El 20 atraviesa Mompox y a San Antonio llegar. 23 en Barranquilla, luego en Turbaco acampar. El 30 pasa Majates, 2 de septiembre llegar a la población de Plato, 5 por Mompox pasar, el 7 ya arriba al banco, 8 a San Pedro llegar. Aquel 12 de septiembre de Ocaña a Cúcuta entrar, 21 ese mismo mes San Cristóbal regresar, allí emprendió la ofensiva con sus fuerzas reanudar y ese 1 de octubre va a Mérida sin parar. El 7 de octubre sigue de Trujillo apoderar, su ejército era muy fuerte, 5.000 hombres llevar, se adelantaba Morillo, negociación reanudar, se había dado un armisticio y Bolívar desconfiar. Aquel 14 de octubre desde Carache exclamar, proclama a los colombianos guerra regularizar, los horrores y los crímenes de lágrimas inundar, con la sangre de Colombia por los pueblos libertar. Y ya el 21 en Escuque otra proclama lanzar, acogerse a las banderas de la patria libertar, con ejército libertador es necesario contar, olvidemos el pasado vuestro corazón amar. Luego el 26 de octubre es que va a considerar bases para el armisticio, guerra regularizar, suspender hostilidades y a la vez delimitar con fijación de esos límites, posiciones respetar. 2 de noviembre Morillo la ofensiva retomar, bate a Reyes en Carora, lo hace para provocar, el ejército libertador en Carache continuar, el 3 exige a Morillo que el armisticio firmar, el ejército libertador a Trujillo trasladar y lo hace el 6 de noviembre en Morillo no confiar, 20 de nuevo Morillo carta al libertador enviar, propone suspender armas y Bolívar aceptar. El 26 de noviembre por fin tratado firmar, en solemne ceremonia guerra regularizar, una esperanza de paz 27 entrevistar, Morillo y el libertador todo en Santana acordar. 2 de diciembre Bolívar de nuevo sale a viajar, dirigiéndose a Barinas en donde el 7 llegar, Pasadías y a San Cristóbal este 21 llegar y el 24 de diciembre en Cúcuta de nuevo estar. Entre guerras y armisticio el nuevo año llegar, 1821 Bolívar no descuidar y el 5 de enero llega a Bogotá, la capital, el 7 lanza un decreto de hostilidad evitar. El ejército del sur evitando desertar y con penas draconianas quien población maltratar, 10 de enero 1000 fusiles a Guayaquil ya al enviar, municiones suficientes contra Mires el general. El ejército del sur 11 de enero nombrar, Antonio José Sucre comandante general y el 24 le informa que a Caracas arribar, comisiones españolas pacificación tratar. Revenga y Echeverría representantes nombrar, escribe a Fernando VII para asuntos informar, este designa a la torre encargado general, ordena a Pablo Morillo rumbo a España presentar. 4 de febrero se entera de misión que España enviar a Chile y a Buenos Aires y una protesta mandar, los jefes de esos estados que no deben acordar hasta que no reconozcan que América libre estar. Se regresa a Venezuela, su lucha es de libertar. 12 de febrero Santa Rosa, el 14 en Suata estar, el 19 ya en Cúcuta y en San Cristóbal pasar, el 2 de marzo a Trujillo allí de nuevo llegar, el 3 de marzo da orden, monta un cuartel general, nombra Urdaneta de jefe y en Maracaibo ubicar, proclama allí la independencia y la torre protestar por violación de armisticios, límites no respetar. Y cuando ya no hay acuerdo las partes van a acordar, reanudación de la guerra 28 de abril fijar y con parte del ejército 15 de marzo marchar, el va a Mérida y Trujillo y por Barinas pasar. El 22 llega a Chaguas donde medidas tomar, siempre a favor del ejército que comienza a preparar. En abril nombra a Nariño de República encargar, vicepresidente interino pide al Congreso nombrar, nombramiento apresurado que no podía retardar, vicepresidente Rocio que falleció y reemplazar, secretario también muere y allí otro había que nombrar, había un vacío de poder, Antonio Nariño aceptar. El 11 de abril Bolívar desde Apure regresar, para situarse en Barinas y el 17 informar al ejército y a los pueblos que armisticio terminar y que las tropas patriotas comienza a movilizar. Bolívar ya había ordenado ejército de Oriente avanzar a las costas de Barcelona con Bermúdez, el general Urdaneta en Maracaibo que sobre Coro marchar y Cruz Carrillo en Carora a Puerto Cabello andar. La guardia que está en Trujillo con Apure combinar. Morales en Calabozo a Caracas reforzar y es este 20 de abril las tropas movilizar con éxitos iniciales que cada frente lograr.
entrar. 8 de mayo Bermúdez a los realistas ganar el sitio llamado Guapo luego de Unare pasar. 11 de mayo Urdaneta enemigos derrotar. En Casigua su tarea victorioso a Coro entrar. Mediodía el 15 de mayo Bermúdez entra triunfal a la ciudad de Caracas para órdenes esperar. 22 el Libertador entra a Guanare triunfal. Con una parte de sus tropas sigue ejecutando el plan. El 25 en Guanare en oficio renunciar a 25.000 pesos que por ley le van a dar por repartición de bienes de carácter nacional. 26 le dan noticias que la torre retirar. Ese mismo 25 a Cruz Carrillo ordenar que su ejército de Carora a Barquisimeto pasar y con fuerzas de Urdaneta en Coro debía formar. Triángulo en Puerto Cabello realistas desconcertar, pero más satisfacción a Bolívar le va a dar. Páez dejando a Chaguas y a Guanare trasladar. 2 de junio ya Bolívar a San Carlos ocupar, reúne todo su ejército y se prepara a luchar. Cuando Bolívar entraba, los españoles temblar, salían por el otro extremo y por Valencia escapar, y es aquel 7 de junio Páez a San Carlos llegar, en medio del alborozo los dos caudillos saludar. Por algunos días las tropas continúan en preparar, y Bolívar con su ingenio en 3 columnas formar. Primera al mando de Páez, Cedeño segunda estar, Coronel Ambrosio Plaza de la tercera encargar. 6.400 hombres el ejército formar. 18 de junio ordena a Cruz Carrillo avanzar, penetrando San Felipe como estrategia buscar la torre al lago de Valencia y allí obligarlo a luchar. Ejército Libertador 20 de junio avanzar a llanura de Carabobo donde la torre esperar, atrincherado y seguro que la batalla ganar sin contar con el ingenio del ilustre militar. El 24 de junio da la orden de avanzar, la torre rodea el camino a patriotas esperar. Bolívar indica a Páez otro sitio incursionar y mediante un gran rodeo es que la torre atacar. Los bravos de Apure luchan, sus fuerzas perdiendo están. Llega la legión británica y Páez reorganizar y con carga de bayoneta al campo penetrar. La caballería patriota los obliga a dispersar. El batallón Valencey de Español García luchar y es desde el cerro el vigía que la torre reforzar. Obligados por Cedeño y por Páez a replegar hacia el campo de Carabobo que es la batalla final. Ya en el campo de Carabobo Páez sus jinetes lanzar y el batallón Valencey aguerridos batallar junto a la torre y Morales que sus fuerzas integrar y el ejército patriota por más de 1 hora aguantar. Herido el negro primero Pedro Camejo llamar, viene a Páez le increpa por la libertad pelear, me vengo es a despedir por patria vida entregar, muriendo en los pies de Páez entra en furia a luchar. Ansioso Simón Bolívar de la batalla ganar, envía a la otra compañía que Cedeño comandar, obligando al Valencey aquel campo a abandonar y en una torrencial lluvia Cedeño vida entregar. Los ejércitos unidos la batalla asegurar y fueron 200 muertos patriotas contabilizar, mayoría legión británica de que su vida entregar, también 2.000 prisioneros los españoles dejar. Batalla de Carabobo la independencia sellar, luego el 28 de junio Bolívar de nuevo entrar, lo hace después de 7 años a su natal capital, palpó heridas de la guerra y sus ojos no ocultar. 3 de julio otro español en La Guaira capitular, era el brigadier Pereira que por patriota cercar, Bolívar 9 de julio a Valencia regresar, va a su hacienda San Mateo para la guerra olvidar. 12 de julio un decreto ministro de guerra nombrar, a Pedro Briceño Méndez comisionado especial, un tratado de armisticio con la torre negociar, general expedicionario que no quiso capitular. Aquel 14 de julio al Congreso solicitar, en honor a Carabobo que se logre declarar libre hijos de los esclavos que nacieron y nacerán, en tributo a esos valientes que también vida entregar. Bolívar había entendido que no podía organizar sin el reparto a caudillos que ambiciosos esperar, antes que se rebelaran sin demora va a nombrar Páez de Caracas y Barinas comandante general, Coro, Mérida y Trujillo y Maracaibo nombrar, a Mariño comandante y con rango similar, Guayana, Cumaná y Margarita a Bermúdez entregar, así organiza Bolívar y el dispuesto a libertar. 11 de agosto San Carlos y el 14 va a llegar, de nuevo en Barquisimeto 18 en Carora estar y en Trujillo el 23 y desde allí despachar, le envía carta a San Martín de Carabobo informar, le dice ver al Perú con su ejército triunfar, una carta semejante a Lord Conran el enviar y el 24 de nuevo a San Martín va a anunciar que si Conran lo busca con su ejército marchar. Aquel 26 de agosto carta al Congreso mandar, bienes de Francisco Iturbe ordena no confiscar, en 1812 a Bolívar ayudar, le consiguió pasaporte para que pudiera viajar. El 30 de agosto viaja a Maracaibo
Maracaibo allí estar, hasta mediados de septiembre con Mariño pernoctar, y aquel 7 de septiembre por el Congreso nombrar presidente de Colombia, y él se informó y aceptar. El 2 de octubre llamado al cargo juramentar, es en Rosario de Cúcuta y juramento prestar, vicepresidente Santander Nueva Granada encargar, y aquel 4 en el Congreso también va a participar. En el Congreso le informa que al sur él debe marchar, contra opresores de Quito es que ahora va a luchar, funciones de presidente claramente va a anunciar, cada vicepresidente de su nación encargar. 9 el Congreso concede la facultad especial, que el Libertador dirija la guerra sin vacilar, facultad que lo autoriza a tropas movilizar al sur donde se requiera o territorio nacional. El 10 felicita a Iturbe triunfo en México llevar, como plenipotenciario cerca al gobierno nombrar, el 11 misión diplomática a Buenos Aires enviar, a Perú, Chile informando que Colombia libre estar, el 16 de noviembre a San Martín escribir, insinuando que enviaría batallón a Guayaquil, compuesta de veteranos que en la guerra intervenir, y el 20 le escribe a Sucre que pronto Quito invadir. Gobernador Gabriel Torres, español también huir, ya Colombia sin peligro y Bolívar percibir, se embarcó pa' Puerto Rico de Cartagena salir, llaves de oro de la ciudad por Bolívar recibir, la provincia de Panamá, Nueva Granada incluir, ven creación de Colombia y Carabobo sentir, Panamá es independiente, Bolívar atribuir, el 24 de noviembre la libertad decidir, declarada nación libre pero a Colombia adherir, y la isla de San Andrés a Cartagena va a unir, proclama su independencia, constitución asumir, y será el 6º cantón que Cartagena incluir. El 14 de diciembre el Libertador se va a ir, marchando hacia Popayán donde el mismo dirigir la guerra que va hacia el sur, y el 22 va a pedir capitulación honrosa y no tener que invadir. De la vía Neiva a La Plata, Moras Pitayo subir. El 29 en Zumbique al vicepresidente escribir, instrucción tome medidas para la paz no sufrir, mientras la campaña dure cuando a Quito va a invadir. 1822 se inicia sin descansar, y aquel 1 de enero temprano ya en Cali estar. El 2 da orden a Sucre de que buques trasladar los 2500 hombres que en Buenaventura estar. De Cali el Libertador una proclama lanzar, a pastuzos y quiteños la libertad anunciar, y otra va a los españoles el pasado perdonar, a personas, a familias y propiedad respetar. Al lado de los patriotas José María Obando pasar, ascendiente del Libertador, y en Cali entrevistar, por desconfianza García este español renunciar, hoy teniente coronel y patriotas aceptar. Aquel 26 de enero Bolívar en Popayán, y a principios de febrero ejército organizar, creando 2 divisiones, Torres Valdés colocar, y se hacen reconocer después de un mes el marchar. Y es aquel 8 de marzo saliendo de Popayán, Bolívar y Estado Mayor para ejército alcanzar, el 21 río Juanambú el ejército cruzar, a kilómetros de Pasto en Taminango acampar. Hay bajas por epidemias y también por desertar. Los asaltos por guerrillas se pudieron evitar, por el guerrillero bando conocen y a él respetar, influía y ya era patriota, luego Bomboná llegar. Luego aquel 7 de abril españoles emboscar, en rocas del Juanambú español García instalar, no podían retroceder, choque recio y desigual, y más allá del río Mayo es que se puede desviar. Fue una matanza terrible, realistas aprovechar, ya tarde casi la noche batallón rifles llegar, y a espada de los patriotas le obligan a abandonar, ninguno de las dos partes tuvo victoria final. Bolívar se adueña del campo y muertos sacrificar, Torres con su división con muchas bajas contar, entre ellos el mismo Torres y oficiales consagrar, batallón Vargas sufrió y el Bogotá desarmar. Bomboná la gran batalla costosa y logró evitar que García se fuese a Quito, también con esta lograr Sucre triunfara en Pichincha, Bolívar pudo avanzar, García se refugió en Pasto, decidió capitular. Aquel 16 de abril dio órdenes de avanzar, sin refuerzos ni noticias, mejor posición buscar, 20 de abril el Peñol y en la urgencia preparar, y el 21 en Riobamba a españoles derrotar. Aquel 14 de mayo solo unos días reposar, él se dirige al Trapiche, Valles del Patía, un lugar fresco y de algunos recursos su ejército descansar, espera noticias de Sucre para poder continuar. Poco a poco los patriotas Guayaquil van a cercar, y Juan de la Cruz Muergón a Bolívar asediar. Por el sur estaba Sucre, Córdoba y más a esperar, por el lado de Panamá y listos para atacar. El 24 de mayo ejidos de Quito estar, al norte de la ciudad comunicación cortar, y a las 9 de la mañana el combate va a iniciar en las faldas de Pichincha en donde Sucre mandar. Los dos bandos con ardor
Libertador a vista de Quito luchar. Lo difícil del terreno los patriotas acosar, Fortaleza el Panecillo y ya en Pichincha ganar, y el general Aymerix perdido a Sucre entregar. Sucre concedió a Aymerix capitulación firmar, con generosas garantías y Quito libre quedar. El ejército español, al cual Sucre destrozar, reducido a la mitad, huye a Pasto sin parar. El 25 de mayo, luego de Pichincha pasar, termina Guerra del Sur y Quito capitular. También Basilio García en Pasto se va a entregar en manos del Libertador cuando se vino a enterar. Aquel 28 de mayo Libertador va a marchar, avanzando desde Pasto y al Trapiche trasladar al Poder Ejecutivo el primero consultar la provincia de Guayaquil qué destino le va a dar. El 4 de junio recibe comunicación formal. Esta vez los españoles dispuestos a renunciar. 8 recibe noticias que García capitular, lo hace con sus ayudantes y él a Pasto trasladar. En Pasto obispo Jiménez a Bolívar trasladar. De la puerta de la basílica en el palio hasta el altar. Luego allí esperó sus tropas para ir a la capital y aquel 16 de junio en Quito entra triunfal. En un gran caballo blanco el primero en desfilar. Le seguían sus oficiales, todos lo querían tocar. Luego 600 jinetes que a Bolívar escoltar entre gritos de emoción y una música marcial. Desde una de las ventanas corona el laurel lanzar. Bolívar subió la vista sobre el balcón divisar mirada de una mujer que insinuaba acariciar y que en el baile en su honor don Juan Larrea presentar. Aquel 16 de junio es ese encuentro inusual. Conoce a Manuela Sáenz que con Bolívar bailar, cuando sus manos tomaron cada uno de ellos temblar y ante miles de miradas largamente ellos danzar. Y el 17 de junio fuerzas vivas proclamar que la provincia de Quito a Colombia va a pasar con inscripciones honrosas y a los autores honrar. Ese mismo día le escribe a San Martín, va a informar. Triunfó Bombona y Pichincha y auxilios que Sucre dar. Y el 25 de junio ejecutivo autorizar por medio del secretario de Colombia Pedro Gual usar fuerzas a Guayaquil hasta libertad lograr. Atraído por el Chimborazo, cima tanto fascinar. El 5 de julio a pie Bolívar se va a explorar. Dejó atrás la Condamín y a Humboldt adelantar. En la cumbre con las nubes Libertador contemplar. Unas sensaciones raras de él se van a apoderar, perdiendo el conocimiento y comienza a delirar. Se siente el hombre más grande y un anciano presenciar. Es tiempo de eternidad, grave y su aspecto exaltar. Este le dice a Bolívar cosas que él maravillar. Cuando Bolívar responde, la visión le va a pasar y Bolívar vuelve en sí la sensación terminar. Delirio del Chimborazo, luego Bolívar plasmar. 3 de julio ya en Guaranda, rumbo a Guayaquil marchar. El 9 ya en Babahoyo, 11 de julio llegar. Lleva 1500 hombres, Guayaquil triunfante entrar. Símbolo de revolución, el pueblo sale a clamar. 13 de julio Bolívar con decreto incorporar. Ya Guayaquil a Colombia con su protección quedar. La llegada de San Martín el 26 preparar. El protector del Perú con calle de honor honrar. El 27 de julio en Guayaquil se va a dar la conferencia de Bolívar con San Martín realizar. Libertador manifiesta que él a Perú va a marchar y el general argentino tempranito retirar. Resultado de la conferencia el 29 explicar. Secretario de Exteriores a Colombia notificar. El intendente que es Sucre pormenores le va a dar y también a Santander él ha ordenado informar. A Córdoba como comandante el Libertador nombrar. De la segunda brigada que a Perú se va a marchar. Nombramiento que hace el 30-31 declarar que Guayaquil es provincia de Colombia y conservar. El 1 de septiembre sale a Cuenca, 8 llegar. Allí es recibido en triunfo el 9 oficios enviar. A gobierno de Perú y Chile pidiéndoles ayudar. Ofrece 4000 hombres para libertad de ganar. 4 de octubre Bolívar hacia el sur se va a marchar y el 10 de ese mismo mes en Loja se va a encontrar. 21 parte hacia Cuenca, un tratado se va a dar, unión de confederaciones que en Chile van a firmar. El 25 de octubre a Cuenca va a regresar por Saraguro y Nabón, allí le van a informar. Perú no aceptó el refuerzo, Bolívar ofreció dar. De los 4000 soldados querían que él mismo marchar. 15 de noviembre instrucciones a Paz Castillo va a dar sobre tropas en Perú porque él no quería viajar. El 31 de diciembre de Tulcán felicitar al Congreso colombiano que ya en su fecha instalar. 1823, nuevo año que va a empezar. 3 de enero ya está en Pasto, aquí unos días concentrar. El 13 dicta un decreto para bienes confiscar a los realistas alzados y Pasto estabilizar. 30 parte a Guayaquil, el 3 de febrero estar. En Guaranda allí descansa y el 5 vuelve a marchar. El 7 ya en Guayaquil y allí unos
días el estar, 28 le ordena a Sucre batallones aumentar.